Damos gracias al Señor porque todo lo que ha ido aconteciendo en el culto nos edifica, nos bendice, nos consuela y nos prepara para recibir la palabra del Señor. De igual manera, los niños y las niñas van entonces con sus maestras y maestros a la planta de educación cristiana para ahí recibir el pan de la enseñanza de la Escritura, del testimonio bíblico. Aprovecho para decirle a todos los padres y madres, abuelos y abuelas que el próximo domingo tenemos Iglesia de la Niñez, que nuestra hermana Calitza me escribió tempranito para que hiciera este recordatorio. Ella no puede estar aquí hoy porque está afectada con una fuerte alergia, pero me dijo, recuérdele a todos los padres y madres y a los abuelos y abuelas que traen a sus nietos y a sus hijos, hijas, que no dejen de traer a los niños y a las niñas el próximo domingo. Les dije el pasado domingo que la predicación la íbamos a dividir en dos partes, que no todo lo podíamos decir el pasado domingo porque la extensión de tiempo iba a ser larga. Así es que hoy nos convoca la Escritura a mirar esta segunda parte de estas reflexiones que yo he estado haciendo a la luz de los acontecimientos de las últimas 3 semanas en medio nuestro. Y hoy, junto a Isaías 58 y versículo 11, ponemos el Salmo 23. Ambas escrituras se complementan y ambas escrituras dialogan entre sí. Y si no lo había visto usted, póngalas a dialogar, porque tienen mucho que hablarnos, no solamente en la mañana de hoy, sino cada día de nuestra vida. Immanuel Kant, que es filósofo y una persona muy reconocida, citó el verso 4 del Salmo 23, cuando dice, aunque ande en valle de sombra o de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y él dijo lo siguiente respecto a ese verso y al Salmo 23, y lo voy a citar. Dice Immanuel Kant: he leído en mi vida muchos libros inteligentes y buenos, pero no he encontrado en ellos nada que me pueda dar tanta serenidad y paz a mi corazón como las palabras del Salmo 23. Y cierro la cita. Yo creo que el Salmo 23 es la corona del salterio hebreo. Y pienso también que personas cristianas y personas no cristianas lo conocen el Salmo 23. Lo recitan y lo han hecho suyo. Parecería que usted lo escribió. Parecería que ese salmo yo lo escribí. Parecería, hermanos y hermanas, que de alguna manera se nos metió en el tejido de nuestro espíritu, que forma parte de la cotidianeidad nuestra, ese Salmo 23. En algún momento de la vida suya y de la vida mía, nos hemos encontrado en situaciones difíciles, complicadas, estrechas, donde este Salmo ha cobrado una potencia, un poder, una vigencia, que cuando el hermano Luis en esta mañana comenzó a leer, él no les dijo que leyeran el Salmo con él, pero como un resorte, usted inmediatamente se unió a él y comenzó a leerlo. ¿Por qué? Porque es que esta palabra está a flor de piel. Porque esta palabra está tan cerca como el hálito que sale de su nariz. Porque esta palabra nos ha acompañado en los momentos del bien y en los momentos del mal. En los momentos de gloria
y en los momentos donde nos hemos sentido de bruces en el suelo. Yo recuerdo cuando yo estaba de parto. En un momento particular de ese parto comenzó a complicarse la situación. Y el médico le dice a la enfermera: esto se está complicando. Y yo escuché esas palabras y yo sentí en mi cuerpo que se estaba complicando todo. Y cuando yo escuché esas palabras del médico, yo comencé: el Señor es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados miren, hermanos, lo recité completo. Y cuando yo terminé el salmo, la complicación se deshizo. Y ya ustedes ven al muchacho que yo tengo por ahí. Tú estás conmigo. Ese estar conmigo no es solo en un lugar plácido, no es solo en un lugar pletórico de vitalidad terrenal, es en el valle de la sombra y en el valle de la muerte. En ese tránsito no tan conocido en primera persona, porque quizá usted en alguna gravedad, en alguna situación de enfermedad límite, ha sentido que está como que transitando ese valle de sombra y de muerte. Pero lo importante en ese momento y en ese versículo es lo que continúa: no temeré mal alguno, porque tú, Señor, estarás conmigo. Y generalmente el ser humano le teme a lo desconocido. Y nuestra forma de pensar acerca de estos versos es ubicándolo en lo que podemos sentir cuando aún tenemos vida. Les di mi ejemplo, pero usted puede haber vivido estos versos en alguna otra experiencia límite de su vida. Y yo quiero retomar, aunque parezca que estoy repitiendo y repitiendo: aunque ande en valle de sombra o de muerte, no temeré mal alguno, porque tú, Dios, muchas veces hemos dicho: me vas a sacar de este trance. Y lo entendemos y lo aplicamos los que estamos aquí y hemos pensado y sentido que podemos superar ese momento agudo, ese momento difícil o ese momento de gravedad. Sin embargo, cuando estamos muriendo, y yo quiero que usted me escuche hoy con toda su atención, cuando estamos muriendo, en ese momento, cuando no vamos a regresar al mundo de los vivos, lo que el salmista nos está comunicando es que el mal no nos puede alcanzar. El mal no nos puede alcanzar. En el accidente fatal, la pregunta que mucha gente se hace es si Dios está. Y algunos pensarían que como ocurrió un desenlace trágico, el pastor del Salmo 23, el pastor de Isaías 58:11, el buen pastor de Juan 10, el pastor Dios no estaba. Pero la Biblia me dice que en ese valle de sombra y de muerte no debemos temer, porque Él está para guiarnos a la patria celestial. Él está para guiarnos al hogar celestial. Y yo necesito, hermano y hermana, que ese pastor me pastoree en ese tránsito de lo terrenal a lo celestial.
y siempre incluye esa hora de la muerte. Yo necesito estar asistida y usted también necesita estar asistido para hacer esa transición de la mano del buen pastor. Porque el Salmo 48:14, si quiere búsquelo rapidito ahí y no demore, dice ese Salmo 48 y versículo 14, porque este Dios, que es pastor, pero también es guía, ese Dios, Dios nuestro, repito, porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. ¿Y cómo nos dice después? Él nos guiará aún más allá de la muerte. Quiere decir que en la vida terrenal usted necesita de la guianza de Dios. Pero en ese tránsito de la vida terrenal a la vida de la patria y del hogar celestial, usted necesita de la guianza de Dios. Y si usted entendió lo que hemos leído, estamos diciendo que en, durante y después Él nos guiará. Porque más allá de este tránsito terrenal hay sendas. ¿Cuántos lo creen? Más allá de este tránsito terrenal hay caminos. Hay una Jerusalén celestial. Por esas calles, dice el cántico y dice el vidente Juan, yo voy a caminar. Por esas calles, hermanos y hermanas, ya caminan todas las personas que nos han precedido, incluyendo a nuestro pastor Edgardo. Ese amén tiene que ser con más convicción. Ese amén tiene que ver lo que nuestros ojos físicos no ven, pero los espirituales ven. Ese buen pastor de Juan 10 ya nos ha dicho que Él es la puerta. Antes de decir yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas, ya nos ha dicho anterior a ese verso que Él es la puerta por donde entran las ovejas. Yo soy el buen pastor, pero también dice yo soy la puerta. El que por mí entre será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Dice el teólogo y psicólogo alemán Ansel Grum que cuando una persona sueña reiteradamente con la situación de que no encuentra la puerta de su casa, o bien la puerta está cerrada y ha olvidado la llave, que cuando usted sueña eso muchas veces, ahí hay un mensaje. Y el mensaje dice de esos sueños repetidos, no es otra cosa que la persona de alguna manera ha perdido la ruta, ha perdido el acceso al centro de su ser, donde debe habitar el Espíritu de Dios. Y dice, no logramos entrar en la casa de nuestra propia existencia. Y se vive sin esa libertad interior de poder entrar y de poder salir. Entrar a lo más íntimo de nuestro ser con honestidad. Y salir hacia los demás con honestidad también y con sinceridad. Así que cuando Jesús nos ha dicho que Él es la puerta, y quien entra por esa puerta será salvo, podemos decir que quien pase
por esa puerta, que es Jesús, tiene acceso además a otro ámbito. Porque una puerta es símbolo de tránsito de un ámbito a otro ámbito. Cuando usted viene de la calle y usted llega allí y ya pasa la primera puerta, usted sabe que entró de un ámbito a otro ámbito, que por ahí entró a los atrios de la casa del Señor. Y si usted recuerda la escritura, sabe que nos dice el Salmo 100, entrad por sus atrios con alabanza. Entramos a otro ámbito. Y cuando ya cruzamos ese umbral y llegamos a la puerta de allí, ya entramos entonces ¿a dónde? A este recinto, a este templo. Bendecido es el Señor. De este ámbito terrenal al ámbito celestial. Esa puerta que es Jesús nos ayuda, hermanos y hermanas, de alguna manera a hacer esas transiciones del más acá al más allá, de este ámbito terrenal al ámbito divino que es el celestial. Jesús también es la puerta por la que entramos a la casa permanente de Dios. Es la puerta por la que llegamos a Dios ahora, eternamente y para siempre. Fíjense cómo termina el Salmo 23, y en la casa del Señor. No es esta. Y en la casa del Señor moraré, dice el original, perpetuamente. Moraré, viviré para siempre. Quiere decir, hermano y hermana, que por más que a usted le guste su casa y a mí me guste la mía, por más que nosotros la arreglemos, la acondicionemos, y eso está bien, un día no vamos a estar ahí y no sabemos cuándo. Un día hay una transición, hay que un pase de un ámbito a otro ámbito, de lo terrenal a lo celestial, eternamente y para siempre. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Si Dios es el pastor por excelencia, es porque hay un rebaño. ¿Cuántos dicen amén? Y cuando el Salmo 23 declara que el Señor es mi pastor, a esa declaración teológica le acompaña una explicación de ese pastoreo, ese pastorearnos. Ese pastoreo de Dios es en el bien y es en el mal. Por eso es que el Salmo 23 habla del valle de sombra. Por eso es que el Salmo 23 habla de que tu vara y tu cayado me infundirán aliento, porque llegan días de desaliento a la vida de las personas, incluyendo los creyentes. Por eso el Salmo 23 habla de los angustiadores, porque hay gente que trae angustia a nuestra vida. Claro, el Salmo 23 también nos habla de aguas tranquilas. El Salmo 23 también nos habla de que ese pastor nos dirige, nos lleva, nos consuela y nos fortalece. En lo bueno y en lo no tan bueno, el Señor nos pastorea. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Y ese nada me faltará incluye y no me faltarán tribulaciones. Y ese nada me faltará incluye y no me faltarán problemas. Y ese nada me faltará incluye y no me faltarán alegrías. Y no me faltarán buenas noticias. Y no me faltarán pruebas. Y no me faltarán malos ratos. Y no me faltarán decepciones. Y no me faltarán frustraciones. Y no me faltarán experiencias profundas con Dios.
y no me faltarán encuentros y desencuentros, y no me faltarán reconciliaciones, y no me faltará la provisión del Señor en medio de toda circunstancia. Muchas veces decimos, si nada me faltará, y solo pensamos en lo bueno, en lo glorioso, en lo que yo anhelo. Pero usted y yo sabemos, después que hemos pasado de los 20 años, que tampoco todo lo demás nos falta. Lo que pasa es que en medio de todo lo que pueda llegar, Él es nuestro pastor. Pero el reverso de ese pastoreo, de acuerdo a Isaías 58:11, es, y esto ya lo predicamos el domingo, pero lo retomamos, que el Señor nos pastoreará siempre. El Señor te pastoreará, como dice, siempre. Siempre, gramaticalmente, es un adverbio de tiempo, que quiere decir eternamente. El Señor te pastoreará eternamente. El Señor te pastoreará siempre, que quiere decir perpetuamente. El Señor te pastoreará siempre, que quiere decir continuamente. El Señor te pastoreará siempre, que quiere decir invariablemente, todo el tiempo. Todo el tiempo. No es un cuidado, no es una provisión, no es un aliento, no es una seguridad intermitente, como los semáforos que decimos que están blinking, ¿verdad? Los semáforos en nuestro país, o como la electricidad en Puerto Rico, que usted sabe cuando se fue la luz, pero no sabe cuándo regresa. Puede regresar en 5 minutos, en 10 minutos, en 1 hora, o sabrá Dios cuándo. Pero dice el profeta Isaías que el Señor nos pastorea, no cada 5 minutos, no cada hora, no está como los semáforos en intermitencia, nos pastorea siempre, a perpetuidad, continuamente. Y ese pastoreo, como dice el apóstol Pablo, ha sido y es en la salud. El Señor nos ha pastoreado cuando tenemos la salud a tope. Dele gracias a Dios. Él está ahí, pero también Él nos pastorea en la enfermedad. ¿Cuántos se han sentido pastoreados en la enfermedad? Y don Rafa ya inmediatamente alza la mano. Y Dios nos pastorea en la tormenta, cuando las olas del turbión rugen y parece que la embarcación se va a partir por la misma mitad. Y Dios nos pastorea en la paz. Y Dios nos pastorea en lo justo y también en lo injusto. Y Dios nos pastorea en la tristeza, en la alegría, en la compañía, cuando todos están. Pero hay días que cuando usted mira para el norte, el sur, el este y el oeste, solo está Dios. Solo está Dios. Y Dios nos pastorea en las dudas, y Dios te pastorea en las certezas. Siempre, siempre. Y una de las formas como Dios me ha pastoreado en este tiempo y en este vendaval, que pueden ser, y puedo contarles que son innumerables las maneras en que Dios nos pastorea, es que a raíz de la partida del pastor Edgardo, el domingo 10 de marzo, en la noche, cuando llegué a mi casa después de un día complicadito, yo tenía en la grabadora de mi casa, no en el celular, una llamada de un compañero que hace más de 35 años, escuche bien, más de 35 años, yo no sabía de él.
Se me había olvidado su nombre. Oiga, había perdido el contacto con esa persona que se fue de Puerto Rico hace muchísimos años. Y como esos días fueron tan intensos, pues yo no le devolví la llamada. O escuché que me dejó el mensaje: Maritza, te estoy llamando, llámame tan pronto pueda, estoy con ustedes, etcétera, etcétera. Y él siguió llamando. Todos los días llamaba y me dejaba 2 mensajes en mi casa y en mi celular. Y yo suelo devolver las llamadas, pero les confieso, hermanos y hermanas, que fueron tantas las llamadas, tantos los mensajes de texto, que yo no pude contestar muchos de ellos. Y también les confieso que si tuve el tiempo, no tuve las fuerzas. Así es que muchas llamadas se fueron quedando al rescoldo. Pero el reverendo Reuben Negrón, que es a quien me estoy refiriendo en esta mañana, cada día me dejaba un mensaje, insistía, llamó aquí a Felicita, a la oficina, y ya el martes 12 yo dije: tengo que llamar a Reuben, tengo que ponerme para mi número, llamarlo. Y me comuniqué con él, y luego de saludarme me dijo: quiero que sepas que estamos orando por ti y por la iglesia en University Gardens. Y quiero decirte que aunque el momento es triste y el momento es difícil y el duelo hay que vivirlo, no te quedes mirando lo que ya no tienes. Mira todo lo que todavía tienes, porque es mucho lo que tienen y seguirá dando fruto. Y usted puede decir: y esas palabras son del cielo. Esas palabras salen del corazón de Dios, que usa a una persona que yo lo había, como quien dice, ¿no?, borrado de mi mapa mental, emocional, pero que Dios lo tenía ahí, porque alguien dijo en el culto hoy que en los pequeños detalles, decía Silvia, Dios nos habla con más claridad. Y muchas veces nosotros y nosotras, en medio de las pérdidas, podemos sentir la tentación de quedarnos mirando lo que ya no está. Y aunque es importante que sintamos la tristeza, que le demos permiso a las emociones, a los sentimientos, a que las lágrimas broten y surquen nuestras mejillas. Y aunque es importante las preguntas, y como decían predicadores anteriores, domingos anteriores, a veces hasta las peleas con Dios, los altercados como oraba María Luisa y todo lo que usted y yo sabemos, también hemos aprendido, hermanos y hermanas, que en medio de todo eso, todavía el Señor está y nos bendice. No te quedes mirando lo que ya no tienes. Mira todo lo que todavía tienes, porque es mucho lo que tienen y seguirá dando fruto. Es mucho lo que Dios les ha dado. Y digo yo, aunque haya quitado. Porque el doliente Job, en su fe madura, peleada, pero madura, dijo: el Señor dio
el Señor quitó. Sea el nombre del Dios nuestro bendecido. También el reverendo Reuben Negrón compartió palabras de aliento y de consejo para esta servidora, que las guardo en mi corazón. Pero yo pude entender esa llamada que de quien menos yo esperaba llegó con unas palabras puntuales como un pastoreo de Dios. El Señor te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma. ¿Cómo Dios te pastorea en este tiempo particular, único para tu vida? Ya quizá mirando otras realidades familiares, tú tienes respuesta, porque esa palabra se hace carne de realidad en tu vida. Al domingo siguiente, el domingo 17 de marzo, luego de terminado el saludo en la puerta, se acercó un joven de esta congregación, nombre que me voy a reservar en este momento. Y ese joven me miró, me saludó y me dijo: pastora, yo sé que yo tengo un llamado del Señor. Y sé que tengo un llamado de Dios hace ya un tiempo. Y yo quiero irme a estudiar su palabra. Y yo quiero hacer las gestiones en el instituto bíblico de la iglesia nuestra en el centro cristiano, porque yo estoy listo para responder a ese llamado del Señor. Y este joven le estaba dando vida de alguna forma a las palabras del pastor Reuben Negrón cuando me dijo: mira lo que tienen todavía, que seguirá dando fruto. Bendecido es el Señor. Hace muchos años atrás, más de 3 décadas, cuando el reverendo Resto murió, a las semanas de ese entierro, se acercó a mí una persona que tampoco yo esperaba que se acercara, porque es un caballero prudente, hasta tímido, y me llevó aparte. Y me dijo: el Señor me dio para ti el versículo de Juan 12:24. Si usted lo quiere buscar, lo puede buscar, y si no, lo escucha. Y ese versículo de Juan 12:24 dice: de cierto os digo, que si el grano de tierra que cae en la tierra no muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Y aquel hermano que se acercó a mi persona fue el hermano Richard González Irizarry. Y me dijo: ese texto el Señor me lo dio para ti. Y en aquel momento yo recibí ese texto. Nuestra familia estaba pasando por momentos de profundo duelo. Habían preguntas como las hemos tenido en este último tiempo. Pero yo dije: Señor, ¿qué tú me estás diciendo? ¿Qué hacemos con este dolor nuestro? ¿Qué hago con este dolor? Y el Señor me dijo: transforma ese dolor en amor por mi obra. Y ese texto de que ese grano que muere lleva fruto, obviamente se está refiriendo a la muerte de Cristo.
Pero también podemos hacer un puente y decir que la partida de los siervos de Dios, que la partida de esa gente como el pastor Edgardo, gente que nos ha bendecido, ¿cuántos dicen amén? Gente que Dios ha usado de manera especial para tocar el alma, el corazón, la mente, todo nuestro ser. Esas muertes de los siervos y las siervas de Dios no son en vano. Aunque no entendamos todo desde nuestra humanidad, aunque nos sigue doliendo la partida, no es en vano. Su legado, su vida y la vida de tantos otros que nos han precedido siguen dando fruto en nosotros y en nosotras. A la gente que Dios usa para bendecirnos, para edificarnos, para discipularnos en la fe, para proclamar su palabra, sea desde este púlpito o sea con la vida misma, con la vida entera. Esa gente que han sido siervos y siervas del Señor, créame que en la hora del tránsito final, en esa hora de la muerte, el Señor los ha guiado. El Señor los ha pastoreado. El Señor los ha guiado más allá del tránsito terrenal. Lo que pasa es que como ya se fueron y no han regresado, usted no puede escuchar el testimonio. Pero cuando la gente de Dios está muriendo, algo tiene que ocurrir en el espíritu, en el alma, en todo ese ser que sienten el pastoreo del Eterno. Y unos se van cantando, y otros se van orando, y otros se van en silencio, y otros quizá se van sin darse cuenta que en ese momento se fueron, pero previamente a ese minuto final, alguna comunión, algo profundo se estableció entre Dios y ese siervo o esa sierva. Porque cuando usted vive en la presencia de Dios, usted no espera llegar al culto para decir estoy en la presencia de Dios. Aleluya. Usted vive en la presencia de Dios de día y de noche. Usted vive en la presencia de Dios, hermanos y hermanas, que no es otra cosa que tener conciencia de que Dios está. Aunque usted no lo sienta. Porque a veces nuestros sentidos, nuestros humores, nuestras personalidades pueden eclipsar unas cosas, pero Dios se encarga de recordarnos que Él es el pastor que siempre está con nosotros y nosotras. Alaba mi alma al Señor. Así que la vida del pastor Edgardo, y con esto yo pienso que mis palabras respecto a toda esta situación hoy le doy un cierto tipo de conclusión. Esa vida sigue dando fruto en nosotros y en nosotras. Esa vida nos sigue diciendo que se puede ser humilde, que la humildad es una virtud, pero a la misma vez está vinculada a una vida que vive apegada al Señor. Que la obediencia, que el compromiso con el Señor y con su iglesia es posible en jóvenes que le han dicho: Señor, mi vida es tuya. Yo te pertenezco a ti. Yo quiero servirte a ti. Yo quiero ofrendarme a ti. Y ese fue el testimonio del pastor Edgardo,
que desde muy jovencito, aunque luego tuvo sus luchas y sus rebeldías como todos nosotros y nosotras, pero ya a la edad de los 11 años o 12 años, él se encargaba de alguna forma de averiguar de qué iba a predicar el pastor invitado o invitada, para él estudiarse ese texto antes de que llegara el domingo, porque él se deleitaba en la palabra del Señor. Y nosotros fuimos testigos de esa entrega de deleite, de estudio, de compromiso con las Sagradas Escrituras. Si el Señor lo hizo con él, obviamente porque tenía planes con él, también lo puede hacer contigo. Lo puede hacer conmigo todos los días de nuestra vida. El Señor te pastoreará siempre, invariablemente. No importa la situación por la que estemos atravesando, siempre es invariablemente, perpetuamente, eternamente, continuamente. Si estás desempleada o desempleado, el Señor te pastorea y Él hará provisión y Él te guiará para que puedas conseguir un nuevo empleo. Si estás pasando por alguna enfermedad, por algún diagnóstico, el Señor te pastorea y el Señor hará provisión y el Señor moverá recursos. Porque dice el vidente Juan, hablando de la puerta, que cuando Él abre una puerta, nadie la puede cerrar. Y cuando Él cierra una puerta, nadie la puede abrir. La puerta que el Señor ha abierto para ti, aunque sabemos que es puerta de salvación, para vivir aquí, en este ámbito terrenal, la salud que viene de Dios, pero para vivir en el hogar celestial también esa salvación eterna. Pero esa puerta acá que el Señor ha abierto para ti, nadie la va a poder cerrar. Aunque algunas personas traten de cerrarla, el Señor tiene la llave de esa puerta. El Señor te pastorea en medio de toda situación. En medio del gozo, el Señor está. Oiga, y en medio de la paz, la armonía que podemos sentir en medio de tanta fragmentación, el Señor nos está pastoreando. Él te pastorea siempre. Y quiero que tú, una vez más, poses tus ojos en Isaías 58. (58, 11). Y junto conmigo lo puedas leer y hagas tuya esta palabra, te apropies de ella y puedas sentir el pastoreo de Dios. Ese pastoreo de Dios es algo inexplicable, porque muchas veces cuando los demás nos dicen: ¿y por qué tú no lloras? ¿Y por qué tú no estás tan triste como deberías estar? ¿O por qué no tienes coraje? Es porque Dios nos está pastoreando. Porque no estamos negando esas emociones, porque son tan humanas y en algún momento afloran y se manifiestan. Pero usted no quiere vivir llorando toda la vida. Y usted no quiere estar de mal humor toda la vida. Y usted no quiere de alguna manera sentir coraje
por muchos días. Entonces el Espíritu del Señor viene y le ministra. Vamos a leerlo. El Señor te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como un huerto de riego, como un manantial de aguas, cuyas aguas nunca se agotan. Te damos gracias, Señor, porque cuando tú nos pastoreas, oh Señor, lo que es árido, de alguna manera encuentra fuente en ti. Todo aquello, Señor, que nuestra vida ha necesitado, en tu gran misericordia de pastor, tú lo suples. Y cuando no nos han faltado los malos ratos, y no nos han faltado los problemas, y no nos han faltado los golpes de la vida, tampoco nos ha faltado tu presencia, tampoco nos ha faltado tu consuelo, tampoco nos ha faltado tu fortaleza, tampoco nos ha faltado tu pastoreo. Y ese pastor nos pastorea siempre, en el bien y en lo que podemos quizás humanamente llamar y en el mal. Nos ha pastoreado en todo tiempo, en la vida terrenal y cuando estamos muriendo, cuando ya estamos dejando de existir en este ámbito terrenal. Nos dice el Salmo 23 que tú nos guías, que tú nos pastoreas en el valle de la sombra y de la muerte, que tú nos guías y nos diriges al hogar celestial, al regazo eterno, como lo has hecho con todos los que nos han precedido. Si pudiéramos escuchar esos testimonios, pero no necesitamos escucharlos para tener la certeza y la convicción de que esta palabra del Salmo 23 se cumple, que tú nos guías por sendas de justicia por amor de tu nombre. Y aunque estemos transitando el valle de la sombra y de la muerte, no temeremos mal alguno. El mal no nos puede alcanzar porque tú estás con nosotros. Te damos gracias, Dios, porque podemos redescubrir esas verdades en tu palabra, porque podemos redescubrir que tu palabra no es solo para el momento de la victoria, como definimos la victoria del cristiano en la tierra. Tu palabra también es para el momento de la victoria sobre la muerte, porque aquellos que mueren en ti han vencido, como dice el vidente Juan. Te damos gracias. Te damos gracias porque nos llevas a esas profundidades. Y nos llevas, Señor, en esta hora a permitir que ese pastor de pastores nos pastoree, nos cuide en toda circunstancia, nos sostenga, nos ilumine, nos ayude. Una vez más, a ti toda gloria y toda honra. En el nombre de Cristo. Amén.